nosotros. Pero primero hay que preguntar, ¿es usted iglesia de Cristo? Bueno, entonces, si somos iglesia de Cristo, tenemos que escuchar lo que el Espíritu dice a cada iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra, lo que dice el Espíritu a las iglesias, es importante que entendamos que el Espíritu tiene que hablarnos. ¿Sí me oyó? El Espíritu debe hablar a nuestras vidas, debe redarguirnos de pecado, debe de convencernos de justicia y de juicio, y debe de guiarnos a toda verdad y a toda justicia, y también nos trae revelación de la palabra. Entonces, cuando llegamos al punto de lo que dice el Espíritu, ay, hermano, eso es bonito entender cuando el Espíritu nos está hablando. No es nada más que alguien diga, porque esto dice el Espíritu Santo. No, es de que nosotros podamos entender si realmente el Espíritu está hablando. Y cuando entendemos que el Espíritu está hablando, entonces nosotros tenemos una conexión, hermanos, con el trono de Dios. Tenemos una conexión con el Espíritu Santo y empezamos a entender y a recibir revelación de lo que el Espíritu está haciendo y está ministrando. Entonces, mire, qué importante llegar a entender esto, hermanos. ¿Qué dice el Espíritu? Fíjense que cuando yo recién llegué a México, hermano, yo salí de Los Ángeles, California, y allá estaba un evangelista de Guatemala. Y él, cuando oraron por mí, que yo me venía a México, me dice, vos, ¿me dejas que me vaya con vos? Me dice, y te acompaña a México, y te voy a llevar a un pueblito donde yo fui a predicar. Ahí Dios me permitió levantar una iglesia de mis hermanos. Está bien, vamos. Y me llevó a ese pueblo, ¿no? Un pueblo tan religioso, hermano. En cada esquina hay una iglesia católica. Miren, no le miento, en cada esquina. Pero iglesias que agarran toda una manzana, hermanos, alrededor. ¡Qué bárbaro! Ellos tienen el control de las escuelas. Fíjense, ahí en ese pueblo se llama Guamantla, Tlaxcala. Y yo cuando dije, qué terrible este pueblo, que aquí sí son idólatras, yo recién llegado, hermano. Pero fíjese que lo tremendo es de que él me llevó con una doctora a la cual él se ganó para Cristo. Y la doctora tenía un restaurante y nos invitó a comer. Y estábamos comiendo, hermanos, y de repente el Espíritu Santo vino sobre mí. Y yo sentía que me quemaba las orejas. Un calor pero fuerte. Y me empezó a hablar el Espíritu Santo de un muchacho que se había descarriado, pero que este evangelista lo había ganado para Cristo también. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar de él y me empezó a decir, está pasando esto con él, y tú vas a orar por él y yo lo voy a llenar del Espíritu Santo, me decía el Espíritu Santo. Entonces yo dije, bueno, yo callado, mire, no decía nada más, oía que ellos hablaban. Pero qué hermoso cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos está hablando. Y cuando nos empieza a hablar, hermanos, nosotros después llegamos al punto de llegar a la confirmación de lo que el Espíritu nos ha hablado. Entonces, mire, es algo que la iglesia tiene que aprender. Usted no puede venir a la iglesia nada más como religioso. Usted no puede venir a la iglesia nada más como de costumbre. Usted no puede venir a la iglesia nada más porque aquí va a encontrar los amigos o las personas con las que usted le gusta platicar y convivir, nada más por eso. No, usted debe de venir porque usted quiere oír a Dios. Usted quiere que Dios le ministre, que el Espíritu Santo le hable. Y cuando pasa eso, hermanos, mire, es tremendo, se empiezan a activar los dones del Espíritu Santo. Empieza a haber profecía, empiezan a hablar en lenguas. Hermanos, empiezan a haber milagros, empiezan a acontecer liberaciones. Hermanos, empezamos a darnos cuenta que Dios está en medio de nosotros. Entonces, por eso es importante una iglesia que escucha al Espíritu Santo. Es una iglesia que no se va a dormir. Es una iglesia que no va a estar ociosa. Es una iglesia, hermanos, que va a estar siendo usada por el Señor, porque va a estar escuchando constantemente a Dios. Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 2, verso 7. El que tiene oído, oiga
que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué le dice el Espíritu a las iglesias? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire, hermano, es tremendo, porque llegar a este punto, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Ahora, yo le podría preguntar a usted, ¿usted tiene oídos? Usted va a decir, amén, hermano. No, yo sé que todos tienen oídos, pero el asunto es que usted tiene oídos para oír al Espíritu Santo. Ese es el asunto. Entender que tenemos oídos para oír al Espíritu Santo. Porque aquí por eso lo enfatiza. El que tiene oído dice, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice. Mira, qué tremendo, ¿no? Ahora yo le puedo preguntar, ¿usted cree que el Espíritu puede entrar aquí en esta verdad? Sí, hermano. Puede pasar. Y entonces usted va a decir, qué tremendo, Dios está hablando. Y fíjese que el Espíritu, cuando empieza a hablar a través de uno, no solo habla, sino también hace milagros. Empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a traer paz, empieza a sanar los corazones heridos, las almas abatidas. Entonces dice, y mire lo que más dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Entonces aquí llegamos a una situación. Muchas veces nosotros tenemos muchas luchas y no entendemos cuál es el propósito de esas luchas. Y llegamos a una situación donde decimos, ay, yo creo que yo no voy a la iglesia. O yo creo que yo ya no voy a salir evangelizar. O yo creo que yo ya ni voy a decir que soy cristiano o cristiana. Porque cuánto menosprecio hay contra el que es cristiano. Entonces, esa es una lucha. Y usted tiene que entender cuáles son sus luchas. Y al entender cuáles son sus luchas, debe de aprender a pelear sus batallas. Mire, hermano, ahora llegando al punto de aprender a pelear nuestras batallas, como dijo el apóstol Pablo, he peleado. Ahora pensemos, ¿cuál es la buena batalla? Aquella donde me derribo a un diente un solo. Y digo, ay, qué bárbaro, hoy sí me estoy volviendo muy bueno para las batallas. Aquella donde no derribé a 10 sino a 20. Cada vez voy mejor. No. Lo importante de nuestras batallas y la buena batalla es aquella donde estamos entendiendo contra qué luchamos. ¿Qué estamos derribando? ¿Qué estamos venciendo? Mire, hermano, porque eso es lo tremendo. Uno puede llegar al punto, hermano, de decir, bueno, Dios sabe que yo fallo y que soy humano y que soy de carne y hueso, y empieza usted a disculparse, ¿verdad? Y se empieza a dar por su lado, ¿verdad? En lugar de que usted diga, Dios sabe que soy de carne y hueso, pero también me ha dado su espíritu. Ya ve por qué la Biblia dice, el espíritu, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Entonces quiere decir que nosotros no tenemos que disculpar nuestras faltas, sino que nosotros tenemos que llegar al punto de decir, no, tengo luchas, estoy consciente de mis luchas y tengo que vencer, tengo que salir victorioso de mis luchas. Fíjense, apenas yo meditaba en esto, donde el pueblo de Dios dice, el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. ¿Quién fue el que dijo? Jehová Nisi. A ver qué tal lee usted la Biblia, a ver si me gana a mí. ¿Quién fue el que dijo Jehová Nisi? ¿Qué significa Jehová Nisi? ¿Ah? ¿Es mi bandera o es mi estandarte? ¿Por qué se menciona la bandera? Jehová es mi bandera. Porque cuando uno tiene luchas y sale victorioso, uno quiere levantar bandera, hermano, de que tuvo la victoria. Amén.
Entonces ahí es donde vamos entendiendo por qué la Biblia dice al que venciere. Para vencer hay que saber cuáles son nuestras luchas. Y al entender cuáles son nuestras luchas, hay que entender si estamos peleando la buena batalla. Mire, bueno, entonces el Señor dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Va a decir usted, Señor, yo sí quiero ese árbol. No sé si usted quiere también, ¿verdad? Pero dice que es al que venciere. Entonces quiere decir que entender cuando el Espíritu nos habla es importante, pero también es importante saber de que después de que nos habló nos lleva al campo de batalla. ¿Se acuerda usted cuando Jesús se bautizó? ¿A dónde lo llevó el Espíritu Santo? Lo llevó a ser tentado, dice la Biblia. Lo llevó a un campo de luchas, hermano, donde el Señor salió victorioso. ¿Por qué? Porque fue guiado por el Espíritu. Entonces, ahora la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu son llamados hijos de Dios. Entonces, ahí es donde llegamos a la situación. Fíjense, hermanos, que a veces yo quiero ahondar en los temas y quiero avanzar, pero a veces el Señor me detiene y me lleva por otro lado. Mire un ejemplo. Los testigos contra Jehová, ellos dicen que son testigos de Jehová, pero son unos mentirosos. No son testigos de Jehová, porque un testigo de Jehová habla del poder de Dios, habla de los milagros de Dios, habla del poder del Espíritu Santo, habla de la persona del Espíritu Santo. Entonces yo digo, por eso es que esos pobres no han podido vencer, tienen lugares que están imitando a los mormones. No sé si ha fijado usted que imitan a los mormones. Si usted ya los hacen igualitos que los de los mormones, yo digo, que bien se acompañan estos, digo que son iguales. Los dos son sectas. Y entonces, y lo más tremendo es que el testigo no cree que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo puede hablar de un Dios todopoderoso si no cree en su poder? Si no cree en sus milagros, si no cree en el Espíritu Santo, hermano, y no cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces no va a escuchar al Espíritu porque no cree que es una persona. Entonces aquí donde dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, para poder escuchar al Espíritu, nos tiene que quedar claro que el Espíritu Santo es una persona que habla, que guía y que revela las verdades de la palabra. Bueno, ahora déjenme seguir con la palabra. El ángel de Filadelfia dice cómo habla. Habla de la iglesia y dice que tiene poca fuerza. Yo quiero que usted vea esto, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes, ¿qué dice? Poca fuerza. ¿Será de alabar eso de que usted le diga a usted la iglesia de Cristo? Pero hemos encontrado que tiene poca fuerza. ¿Usted qué diría si le dicen que tiene poca fuerza? Usted diría, pero tengo algo. ¿Sí? ¿Sería bueno eso? No, porque le está diciendo que tiene poca fuerza. Y tiene que fortalecerse, tiene que renovarse en el Señor, es lo que está diciendo. Entonces, cuando el Espíritu le empieza a hablar a cada una de las iglesias, hermano, por eso dice que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, a cada una el Espíritu Santo le empieza a hablar y le empieza a decir lo que está pasando en medio de ella. Y a Filadelfia le dice, pues yo veo que tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, hermano, esto nos da a entender que aunque tiene poca fuerza, puede guardar la palabra. Y no va a negar el nombre del Señor, porque tiene fuerza, aunque es poca. Pero ¿qué le está diciendo el Señor? He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Mire qué importante esto, hermano, que nosotros entendamos que tenemos puerta abierta delante del Señor y que nosotros digamos, Señor, ¿se acuerda usted cuando Jacob llegó a Betel que dijo, verdaderamente Dios está en este lugar? Dijo, y yo no lo sabía. ¿Y cómo le puso aquel lugar? Betel. ¿Y sabe por qué? Porque significa puerta de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Entonces ahí dice que él vio que
había una escalera por donde los ángeles bajaban. Y vio a Dios al final de la escalera. Entonces quiere decir que ahí estaba una puerta abierta para que él pudiera darse cuenta que Dios lo estaba ministrando, que Dios lo estaba bendiciendo, que Dios estaba en el viaje que él estaba emprendiendo. Entonces miren, hermano, pero le dice, pero vemos que tienes poca fuerza. Entonces aquí es donde tenemos que llegar al punto, ¿por qué David oraba, hermanos? Y David decía, Señor, úngeme con aceite fresco. ¿Pero qué decía? Pero renueva mis fuerzas como las del búfalo. Mire, entonces aquí es donde llegamos a un asunto. Cuando usted a veces se siente que casi no tiene fuerza, ¿usted qué puede decir a eso de poca fuerza? Le sirves al Señor, tienes actividades en la iglesia, te has saturado a veces de cosas para trabajar, pero tienes poca fuerza. ¿Qué puede hacer una persona que tiene poca fuerza? ¿Mucho o poco? No puede cargar mucho porque tiene poca fuerza. Entonces eso nos está diciendo que cuando el Espíritu le habla a Filadelfia, le está diciendo, tienes poca fuerza. Eso es como decir, tienes que renovar tus fuerzas. Tienes que pedirle a Dios que te dé poder. Mire, es como que le dijéramos a alguien de aquí, hermano, cuando terminas de dirigir, ¿cómo terminas? Bien cansado. Y no te puedes sostener ante la palabra y te empieza a dar sueño. Tienes poca fuerza. Necesitas llenarte de Dios, renovar tus fuerzas en Dios. Ahora aquí vamos al punto. ¿Por qué son importantes las fuerzas? ¿Me va a ayudar a predicar hoy? ¿Me lo promete? Ya dijeron que sí va. Bueno, pocas fuerzas. Cuando Dios envió a alguno de sus siervos, ¿lo envió con pocas fuerzas o los enviaba con muchas fuerzas? ¿Se acuerda usted de Sansón? Sansón fue llamado desde el vientre de su madre y se burlaba de sus enemigos, que lo amarraran de diferentes formas y siempre rompía las cuerdas, hermanos, con las que lo amarraban. ¿Por qué? Porque tenía muchas fuerzas. Una vez les arrancó la puerta de la ciudad y se la llevó lejos caminando, cargándola, hermano. Y como tenía muchas fuerzas no podía hacer, pero los de la ciudad no lo podían hacer. Han de haber dicho, ya nos dejó sin fuerzas, sin puerta este Sansón, ¿verdad? Y el asunto es que llegó el tiempo en que se quedó sin fuerzas. Aquí podemos llegar a una condición de la vida. Hermano, ¿cómo está tu vida? Cuando te vienen las luchas, las pruebas, sientes que puedes luchar. Sientes que tienes entusiasmo para luchar. Sientes que vas a salir de una batalla, pero bien bendecido, con una victoria, pero grande, mayor que las otras. O sientes como que hoy no tienes muchas fuerzas. Miren qué importante, hermanos, examinar esto que le está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia a través del Espíritu Santo. Hermano, ¿quién es el que nos examina y nos puede medir cómo estamos? Mire, yo puedo predicarle, pero el que sabe cómo estamos es el Espíritu Santo. Y nos empieza a decir, hoy sí, mire, yo le confieso, a veces llega el punto que digo, ay, quisiera decir no. Le voy a confesar, a ministrar con ustedes. Oye, mire, en esta vez que me invitaron a predicar a Rema TV, ay, en serio, tengo ganas de decirles que por favor pongan a otro. Tengo varios compromisos. Y no está bien decir lo que voy a decir, pero se lo voy a decir. Ya me siento cansado. Así estaba yo diciendo. Pero no puedo decir que no. No puedo. No me gusta decir que no. Y más que me están pidiendo que predique. No puedo decir no. Y miren, hermanos, Dios me dio un tema. Que Dios me había hablado un día orando. Y me puse a sacarlo. Y me costó bastante hacerlo. Y todavía ya iba con mi esposa en el carro. Por favor, habla tú, porque sé que me diste palabra para compartir, pero no sé cómo voy a empezar. Hermano, cuando ya estaba predicando, empieza a Señor a detenerme en los versículos y a revelarme la palabra. Terminé bien contento.
bien bendecido. Gracias, Señor. Qué bonito tema. Aleluya, dije yo. Gloria a Dios por lo que me acabas de dar, Señor. Pero cuando uno se niega, es que hoy sí estoy saturado, dice uno. Hoy ya estoy cansado. ¿Cómo decimos? Tengo pocas fuerzas. ¿Cuándo es que tenemos poca fuerza? Cuando nos sentimos cansados. Y como a mí no me gusta ese canto de cansado del canto. Ay, y como no me gusta, digo que no me vayan a cantar ese. Porque hermanos, por eso es que fíjense que yo no sé si, bueno, lo voy a decir. Yo he criticado ese canto. Y porque ese cantante, a ver si usted se vale que no le caiga bien a alguien, no me cae bien. Se me hace como yogi, como que practica yoga, así se me hace. Así se me hace. Y apenas se aventó una. Que mi esposa estaba viéndolo y le digo, ay, ese terrible. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Que tomemos placer de lo de la tierra, que nos gocemos con la tierra, al fin que el cielo espera. Así se llama la canción. El cielo aún espera. Como poniendo como en último lugar el cielo y en primer lugar la tierra. Y salen brindando. Porque dice, debes de brindar, debes de bailar con tu esposa, debes de tomar placer de todo lo que hay aquí en la tierra, al fin que el cielo espera. Dije yo, no, este tipo sí que tuerce la palabra bien feo, dije yo. No de balde me parece que practica yoga. El yogi, le digo yo por eso. Porque se ha aventado unas que el que lo oye como profesional a tocar, ¡ah, qué bonito toca! ¡Ah, qué bonito canta! Porque no están en el espíritu. Y al no estar en el espíritu se te pueden colar muchas cosas. Por eso mire qué bonitos. El que tenga oídos. ¿A quién? Al espíritu. Entonces cuando usted aprende a oír al espíritu, usted va a oír también a los necios. Va a aprender a oír a los carnales. Va a aprender a oír a los cristianos mundanos. Va a aprender a oír a los predicadores mundanos, materialistas. Y los va a identificar con facilidad y va a aprender a oír las palabras, los mensajes manipuladores. Y entonces va a decir usted, no estoy de acuerdo con eso. No acepto eso. Puede estar usted sentado en una congregación, pero rechazando, porque no se quiere contaminar con lo que están diciendo. Y es ahí donde tiene que ver nuestras fuerzas. Qué tan fortalecidos estamos en Dios. Porque como estamos fortalecidos en Dios, podemos con las cosas, hermanos. Y decimos, puedo con esto. Y lo declaro, esto es falso. Hermanos, se está filtrando muchas cosas ya dentro del cristianismo. Porque el pueblo de Dios ha dejado de oír al Espíritu Santo. Y está escuchando a los que traen fábulas. Está escuchando a los de la psicología mundana. Ay, qué tremendo. Pero tengo algo contra ti, que tienes poca fuerza. ¿Es buena la poca fuerza o es mala? El otro día voy a preguntarle, quiero que analice, quiero que examine. ¿Es buena la poca fuerza? Sí. Es como que yo le diga, mire, trajimos un pie, pero solo este pedacito quedó. Y usted diga, pero se ve rico. ¿Me lo dejan comer? Qué sabroso. No le va a dar muchas fuerzas.
debe haber comido más. Es bueno nada más para que usted al menos guarde la palabra y no niegue el nombre del Señor. Pero como hay más cosas que cargar en el Evangelio, necesitamos más fuerzas. Por eso que David, cuando entendió eso, dijo: Señor, multiplica mis fuerzas como las del búfalo. Si usted despierta un día, se siente súper cansado y siente que no tiene fuerza, ¿qué dice? Hoy no voy a trabajar. Ah, no, pero me obligo a ir a trabajar. Pero dice la Biblia que cuando nosotros tenemos pocas fuerzas, no hacemos lo que deberíamos de hacer. Entonces, miren, hermanos, qué importante esto. La observación que el Espíritu Santo le hace a la iglesia. Tienes poca fuerza. ¿Nos quedamos con la poca o pedimos más? A eso, ahí tenemos que decir: Señor, renueva mis fuerzas. Dame más fuerzas. Y si le tocara pedir fuerzas, ¿como quién las pediría? Como las del búfalo, nada más. Pues diría como las de Sansón. O como las de quién pediría. O como las de Gedeón. O como las de quién más. Fíjense, hermanos, que cuando la Biblia habla en el Salmo 103, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y empieza a decir: porque Él es quien te rescata del hoyo, dice. Porque Él es quien sana todas tus dolencias, dice. Porque Él es quien te rejuvenece. ¿Como quién? Entonces quiere decir, fíjense, hermanos, que esta palabra, quien te rejuvenece, esto viene a decir: Él es quien te da nuevas fuerzas. Entonces aquí vamos a hablar a un punto. Mira un ejemplo, hablemos de edades. No le voy a contar su edad, hermana, no se aplica. Pero un ejemplo, que dijéramos: hermano Moy, ¿cuántos años tiene? Y diga el hermano Moy: 50 años. Y diga: ¿y usted se acuerda cuando tenía 16 o 17 años? Sí, hermano, qué maravilla, hermano. Quisiera estar así de nuevo, hermano. Y era: hermano Gerardo, ¿cómo era usted cuando tenía 17 años? Hermano, qué bonitos tiempos. Pero yo lo admiro a él, fíjense, porque tiene una energía tremenda. Yo os digo: aleluya, qué bendecido el hermano. Pero ¿usted cree que él no quisiera tener 17? Claro que sí. Hermano Benito, ¿no le gustaría tener 15? Mire, hermano, pero ahora, ¿y por qué quisiéramos regresar ahí? ¿Sabe por qué? Por las fuerzas. Mire, hermano, cuando yo llegué a México yo tenía 21. Hermanos, qué energía. Todos los días agarraba calle por calle, casa por casa, y llegaba corriendo a hacer el culto y a predicar todos los días. Qué energía, decía yo, qué fuerza. Entonces uno recuerda los tiempos. Yo le decía: Señor, danos esa fuerza de nuevo. Yo no quiero tener poca fuerza, quiero tener muchas fuerzas. Entonces, miren, hermanos, entonces la observación aquí a la iglesia de Filadelfia es: tienes poca fuerza, tienes que renovar, cargar tus pilas, renovar tus fuerzas, porque cuando tienes poca fuerza te cansas rápido, te cansas con los problemas de la vida, te cansas hasta cómo te habla alguien, te cansa el tener una rutina de siempre lo mismo, te cansan los problemas, te cansan muchas cosas.
Entonces, en esta observación entre nosotros tenemos que decir: Señor, renueva nuestras fuerzas. Por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo, renueva nuestras fuerzas. ¿Lo puede decir hoy? Renueva nuestras fuerzas. Que no tengamos poca fuerza. Danos muchas fuerzas. En el nombre de Jesucristo. Mira, aquí le hablan a otra iglesia, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Palabra de la paciencia. A ver, yo quisiera preguntarles a ustedes, no se me duerma porque le voy a preguntar. Y si no, usted va a decir: ¡ay, ya llegamos al cielo! No, estamos aquí en Tepezuzuca todavía. Mire, hermano, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, está dando una promesa: yo también te guardaré. Entonces, ahora la pregunta sería: ¿cuál es la palabra de la paciencia? Mire, yo le regalé unos arbolitos al hermano Arturo. Y ayer que me tocó estar grabando, que él grabara pues y yo predicara, yo le digo: qué bonitos están los arbolitos, le digo, gloria a Dios, le digo, mira. Y uno con una manzana así, hermano, en lo alto. Fíjese, yo le digo: oye, qué bonito, qué bendición, le digo. Pero mire, hermano, y me dice: pero no sé cuándo. No, ya están dando fruto, le digo. Pero ¿cuánto tiempo se espera? Ahora ese es el asunto de la paciencia. Cuando la Biblia habla del labrador, hermano, del campo, dice que labra su tierra, prepara su tierra, siembra su tierra, pero espera con paciencia para recoger el precioso fruto. Entonces aquí podríamos decir: ¿cómo usted tomaría esta palabra? Por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia. A ver, ayúdenme a predicar. Yo quiero que ustedes se trasladen con esa palabra a lugares, a hechos, a acontecimientos, o a la forma de saber esperar algo que se hizo también. Eso va relacionado con lo que es la palabra paciencia. Hay hermanos que me ven y dicen: pastor, usted es paciente. Ahí le digo, si supieran por dónde he pasado, tiene que haber paciencia. Bueno, va aprendiendo uno a saber esperar y a saber confiar. La palabra paciencia lo lleva a uno a saber esperar y a saber confiar. A ver, quiero ver su adelanto. ¿Cómo entiende usted la palabra de la paciencia? ¿Has guardado la palabra de mi paciencia? ¿En qué se relaciona eso con su vida? Voy a empezar por aquí hoy sí. Primera fila. ¿A qué se refiere cuando dice: por qué has guardado, por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? A ver, voy a empezar. Ahora está Diego. ¿A qué se refiere? ¿A un hecho, un acontecimiento? ¿A una forma de esperar? ¿A qué se refiere? Pues yo lo entiendo como, bueno, es que el Señor nos mandó a confiar en Él. Entonces, esa confianza pues es también esperar. Entonces, si dice guardar, la palabra es como una instrucción también de que confiemos y seamos pacientes, pero a veces no esperamos, pues, porque el Señor nos da la instrucción de confiar en Él, pero a veces omitimos la parte de esperar. Fíjense, hermano, que el que no tiene la palabra de la paciencia no sabe esperar. Se desespera y quiere ayudarle a Dios. Y quiere hacer las cosas por su cuenta. Y eso no es así. Cuando tienes la palabra de la paciencia te da una formación que te enseña a ser paciente en la espera, que te enseña a ser paciente en el problema,
y te enseña a que guardes la cordura en medio de lo que está pasando. Y en el mundo se desespera uno cuando no conoce a Cristo y uno quiere arreglar las cosas por la cuenta de uno, y no es así. Entonces llegar a la palabra de la paciencia es llegar al punto de tener una formación de parte de la palabra de Dios que te está enseñando a tener calma en tu vida y a no desesperarte ni entrar en una crisis. Miren, hermanos, si usted me hubiera conocido cuando tenía 21, a mí me gustaba que me estuviera sentado en un lugar esperando. Yo decía, yo, ahí nos vemos. Ahorita me voy con unos folletos y voy casa por casa. Si los espero a ellos, nunca voy a salir a predicar. Hay mucho trabajo que hacer y boom, vámonos. Y así. Pero con el tiempo Dios nos va metiendo en su escuela, donde nos va enseñando cómo aprender a escuchar. ¿Sabe que para escuchar hay que tener paciencia? ¿Cómo aprender a soportar? Paciencia. ¿Cómo aprender a amar? Paciencia. ¿Cómo aprender a perdonar? Paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Miren, hermanos, miren como ahora cuando vino el COVID, encerrados en las casas y no cultos. Si los cachamos haciendo cultos, les clausuramos el lugar, decía el gobierno. Y hermano, no puede salir a la calle. Y si va al súper, que vaya uno nada más y que lleve su cubrebocas y que respete las leyes que se han puesto con respecto a la pandemia. Y hubo gente que se suicidó. No aguantó esperar. Me acuerdo que el apóstol decía, nuestro apóstol decía, Señor, por favor que ya se acabe la pandemia. Y empezamos los demás, sí, Señor, que ya se acabe la pandemia, por favor, Señor. Y gracias a Dios se acabó. Pero ¿cómo esperamos? Por eso David decía, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo hay que esperar? Con paciencia, hermano. Yo también te guardaré la hora de la prueba. La paciencia es una bendición de parte de Dios en nuestra vida. Es parte de una formación para tener calma y serenidad en nuestras vidas. Dice que yo cuando era joven padecía de ansiedad, padecía de insomnio, trabajaba todos los días y me la quería pasar solo trabajando. ¿Para qué? ¿Para qué estoy en la casa? Sin hacer nada. Mejor me voy a trabajar. Trabajaba 18 horas diarias. Llegaba a la casa bien cansado y así me duermo una hora dormido. ¿Cómo me sostuvo Dios? Solamente Él sabe. Pero esperé en Dios y Él me liberó del insomnio. Me liberó de la ansiedad. Hermano, ¿cómo es que uno puede llegar a una condición en la vida donde uno padezca ansiedad y caiga en crisis emocionales que uno no las pueda controlar? Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque la palabra de su paciencia no ha entrado en nosotros. Cuando la palabra de su paciencia entra en nosotros, entonces nuestro ser se relaja, nuestro ser se controla y ya no somos ansiosos, ya no nos deprimimos, ya no caemos en crisis, sino que ahora caemos en Cristo. Aleluya, qué bendición, ¿verdad, hermano? Mire, caemos en Cristo, caemos en la palabra de su paciencia. Saber esperar. Saber esperar trae bendición y trae recompensa. Porque dice el Señor, yo también te voy a guardar. Mire, qué bonito, ¿verdad? Hermano, yo no estoy predicando por gusto esto. Yo siempre antes de hacer un tema, siempre oro.
Y le digo al Señor, háblanos, Padre, habla a tu iglesia. Y que tu iglesia sea alimentada, tu iglesia sea bendecida. Y estoy hablando de eso, ¿sabe por qué? Porque aquí hay gente con situaciones muy duras de ansiedad, de crisis emocionales. No me lo están contando. Hay aquí. Dios me hablaba de una hermana que cae en crisis de ira aquí. En situaciones de crisis de ira muy fuerte, que se vuelve casi destructivo su ser cuando vive eso. Yo quiero decir, deja que la palabra de su paciencia entre a tu vida, porque hoy Dios te va a dar paz, hoy Dios te va a dar consolación, hoy Dios te va a dar seguridad, hoy Dios te va a dar firmeza, hoy Dios te va a dar carácter, hoy Dios te va a dar bendiciones de lo alto y va a firmar tu corazón con mucha paz y con mucha paciencia. Amén. Amén. Sí, hermanos, hemos creído al Dios Todopoderoso. No venimos aquí a hablar de psicología barata. No venimos a hablar aquí de ningún hombre. Venimos a hablar aquí de Jesucristo. Venimos a hablar aquí de nuestro Dios Todopoderoso, que para él nada es imposible. Amén. Amén. Bueno, sigo. Esta iglesia le dijeron que había aguantado la palabra de su paciencia. Hermanos, qué bendición estar en esa posición de iglesia, guardando la palabra de su paciencia. Apocalipsis 3:11. A la iglesia que le dan mandamiento de retener. He aquí yo vengo pronto. ¿Usted cree que el Señor viene pronto, hermano? ¿De veras usted cree que el Señor ya viene? Aleluya, porque sí ya viene. Y viene pronto. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora aquí llegamos a un punto. ¿Es usted iglesia de Cristo? Qué triste es lo dije. ¿Es usted iglesia de Cristo? Bueno, entonces, ahora pregúntese, ¿qué he recibido del Señor? ¿Qué nos ha dado el Señor? Mire, ¿se acuerda usted que ponían un paralítico a la puerta de la entrada del templo, la hermosa, así se llama? Y él lo sentaban con la mano así. Venía Pedrito a orar a la hora de la oración, hermano. Y el Señor le dijo y le mostró la necesidad del paralítico. Y le dijo, no tengo oro, le dijo. Ni tengo plata, le dijo. Y lo agarró en la mano así. Pero lo que tengo, le dijo, te lo doy, le dijo. Levántate y anda. Y lo levantó, hermano. Y el paralítico se enderezaron sus pies y empezó a saltar, empezó a danzar. Entró a la casa del Señor saltando, danzando, dice la Biblia, y glorificando a Dios. Entonces Pedro sí sabía qué era lo que tenía. Ahora, si a usted le pregunta, ¿qué es lo que tienes? Porque aquí dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces quiere decir que si no tiene nada, alguien va a tomar su corona. No se puede retener lo que no se tiene. Se retiene lo que se ha recibido del Señor. Amén. Y hoy es noche de recibir, hermano. Hoy es noche de recibir de parte del Señor. Para que así aprendamos a retener lo que el Señor nos ha, y nos da mandamiento de retener. Amén. Bueno, mandamiento de vencer. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, ¿qué dice el Señor? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ay, Señor, levanta vencedores en esta iglesia, Padre. Y en medio de todo tu pueblo, levanta vencedores. Porque qué bonito es tener, hermanos, columnas que ayudan a cargar la
casa de Dios. Le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mira, hermano, eso aquí está hablando de recompensa, mandamiento de vencer, pero también está hablando de la recompensa de los que son más que vencedores. Al que venciere, lo voy a bendecir. Es que, hermano, sería ingratitud que uno tuviera en la iglesia a alguien que está venciendo, que es un victorioso en su vida espiritual, pero no lo tenemos en ningún cargo en la iglesia. No lo tenemos haciendo nada. Y se goza con ser vencedor, pero debe de tener algún lugar y actividad dentro de la iglesia. Porque es una columna en el templo de Dios. Quiere decir que sabe cargar, ha aprendido a cargar dentro de la casa de Dios. Entonces, por eso hasta la Biblia dice: vosotros que sois espirituales, dice, sobrellevad las cargas, dice, de los débiles. Mire, qué importante es entender esto. Entonces, en la iglesia debe de haber hermanas y hermanos que han aprendido a vencer, hermanos. O tú eres de los que se enojan rápido y se molestan y son rencorosos y ya no le hablan a los hermanos porque son rencorosos y con facilidad se enojan. No son vencedores entonces. Entonces aquí nos está hablando y nos está dando un mandamiento y dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y le voy a dar esto, le voy a dar esto y le voy a dar esto. Mira, hermano, le voy a poner estas cosas al que es vencedor. Por eso es que, hermano, mire cómo dice la Biblia: el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Y qué dice? Pero en una versión dice los violentos, en otra dice los valientes. Y los valientes lo arrebatan. Quiere decir que para aprender a vencer hay que, hermanos, ser valientes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces mire qué importante. Entendamos que los que estamos en la iglesia de Cristo no hemos de ser cobardes. ¿Cómo dice también la Biblia? Los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hay que ser esforzados para poder recibir. Ahí está el asunto. Bueno, sigo y ya no voy a poder darle todo el tema, pero le voy a hablar parte. Ya el tiempo ya se nos fue. Y usted dice: hermano, ya las tripas están peleando una con otra. Bueno, pero la mía no, pero hablo por usted. Entonces, mire, las recompensas por vencer. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué dice el Espíritu? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Entonces ahí podemos decir: ¿por qué no hay vida a veces en algunos cristianos? Porque no han aprendido a vencer. La comida del árbol de la vida es para el que ha vencido. Entonces ahí podemos decir que por eso hay cristianos tan llenos de vida, porque Dios ha prometido que al que venciere le van a comer del árbol de la vida, va a estar lleno de vida. ¿Y qué dijo el Señor cuando vino a la tierra, hermanos? Dijo: yo les daré vida y vida en abundancia. Amén. Bueno, déjenme darle otro versículo más. Es Mirna. El que venciere, ¿qué más dice? No sufrirá daño de la segunda muerte. Es una promesa, hermanos, de que si nosotros nos convertimos en vencedores, ni la muerte nos va a poder hacer nada. Mire qué tremendo. Bueno, sigue. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Mire, recompensas por ser vencedores. ¿Qué le van a dar al que venciere? No, dice, le darán sí, dice, le darán a comer del qué? Del maná escondido. Y le darán también una piedrecita blanca en la piedra escrito un nombre nuevo. ¿Cómo te llamas ahora? Guadalupe. Y va a decir, pastor, no me gusta mi nombre. ¿Sabe qué significa Guadalupe? Guarida de lobos. Guados, lupus. Guarida de lobos. No, otro nombre. Que diga, está feo. Me acuerdo de un hermano que cuando se convirtió a Cristo, yo fui su pastor. Cuando se bautizó, hermano, mire, usaba unas camisitas manga corta y unos brazotes así. Pero usted le oía la voz bien noble. Cuando le vamos a bautizar, dice, hermanito, dice, yo quiero que aquí, pero llorando, yo quiero que aquí usted, como mi pastor que es, me cambie el nombre. Me dijo. Ya no me quiero llamar perfecto. O sea, no, perfecto. Es que perfecto es solo mi Señor, pero llorando me lo dice en el río, hermano. Me quiero llamar Juanito, me dijo. Hermano, nos causó tanta gracia eso, pero era un hermano muy lindo. Y sabe, me llegó a querer mucho. Yo lo quería mucho también. Es una familia muy linda, que fui pastor de ellos y hasta el día de hoy me aprecia como su pastor. Y yo los aprecio mucho. Pero cuando él falleció, antes de fallecer, él le dijo a su esposa, el día que yo muera, yo quiero que mi pastor venga a predicar en mi funeral. Y tú lo tienes que encontrar donde él esté. Y hermano, me encontró su esposa. Porque yo no le dije, miren, ahí le va mi teléfono a todos, hermanos, para que me hablen y me encuentren. No, algunos que son bien problemáticos y no me encuentran. El asunto es, hermanos, que un día la hermana me habla, llorando. Mi esposo lo quería mucho y ya falleció. Y él me dijo que él quería que usted viniera a predicar a su funeral. Pues allá voy, hermano, a predicar. Pero miren qué hermoso que él se fue como un vencedor. Qué bonito, ¿verdad? Y con un nombre nuevo. Qué hermoso, hermano. Usted va a decir, hermano, ¿y qué tiene que se llame? Pues Guadalupe o que le pusieron un nombre que usted no está conforme con su nombre. Usted no puede cambiar. Porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y nuestro nombre tiene que ver con nuestras victorias. Yo conocí un muchacho, bueno, por video lo vi, que salió de unas luchas terribles, hermano, luchas, pero con potestades de que en lo real le metían navajas así y le cortaban hasta arriba. Cuando estaba siendo liberado. Y cuando a él le preguntaron cómo se quería llamar ahora, dijo, el Señor me dijo que mi nombre va a ser este. Ya no el nombre viejo, sino mi nombre ahora en Cristo, Neftalí. Porque ese nombre significa, esta es mi lucha. Aleluya, dije, qué bonito, hermano. Mire, esta es mi lucha. Y hay algo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué la Biblia dice al que venciere le voy a dar esto y esto? Porque Dios recompensa a aquellos que son esforzados. ¿Usted cree que ser cristiano es para cobardes? No, los cobardes no caben aquí. Aquí no hay lugar para cobardes. Aquí hay lugar para puros valientes. Decía uno en el mundo, yo no me acuerdo. Y yo quien me la hace me la paga. Y yo quien dijo algo me va a oír. Y yo que, mi toque.
ustedes entiendan algo. Valiente es decir, Señor, qué feo carácter tengo, pero yo puedo vencer eso. Con tu ayuda lo puedo vencer. Sí, hermano. Qué fea persona soy, pero puedo cambiar con tu ayuda, Señor. Puedo cambiar, Señor. Mire, hermano. Irse a pelear con alguien allá afuera y demostrarle que uno también es bueno para los golpes, eso es cobardía. Valentía es, qué raro soy. Cuesta que me adapte a platicar o convivir con la gente. Qué difícil soy. Ya va a decir así soy, de modo. No soy monedita de oro para caerle bien a todo. Pero mire, hermano, uno tiene que entrar a la realidad. A esto me tengo que enfrentar. ¿A quién soy yo ahora? Y ahora que estoy en Cristo, ¿qué cosas tengo que vencer en mi vida? ¿Qué cambio debo tener ahora que estoy en Cristo? Y tengo que ser valiente para entrar a esos cambios. Tengo que vencer todo lo que se levanta en mi carne. Y tengo que vivir cambios grandes, victorias grandes. Tengo que vencer todo eso. Y tengo que entrar al reino de los cielos porque es para valientes. Y yo me quiero convertir en un valiente hoy, va a decir usted. Sí, hermanos. Porque eso es verdaderamente ser valiente. Se pegar con otros es bien fácil. Se da de golpes uno y ya salió con un ojo morado, ahí con un diente chueco, pero no resolvió nada. Y hermano, mire, eso no es ser valiente. Eso es bien fácil. Valiente es enfrentarse a la realidad de la vida, a los problemas que uno tiene, a las cosas que no ha podido resolver y que debe resolverlas porque sí tiene solución. Todo en esta vida tiene solución si nosotros le buscamos solución. Todo en esta vida puede cambiar si nosotros luchamos correctamente y peleamos correctamente la buena batalla. Y entonces, hermanos, mire, vamos a venir a esta casa y vamos a cantar como vencedores. El cántico de los vencedores. No es que por eso hay un grupo que anda con el cordero y que cantan un canto que nadie puede cantar. ¿Tiene? Ahí es donde entendemos la formación, la bendición y en qué nos convertimos cuando empezamos a luchar correctamente, a entender qué cosas hay que vencer. Hoy si vas a salir de aquí vas a salir pensando, tengo que ver quién soy. Y si se me olvida lo voy a apuntar en esta libreta. Yo soy así, me comporto así, desde que me paro así, tan cara de fuchi cuando me paro, y bueno, nadie me aguanta. Difícil situación, ¿verdad? Pero desde que me paro, lo primero que voy a hacer es doblar mis rodillas para empezar a vencer desde la mañana. Y voy a entender que voy a recibir cambios grandes, me voy a convertir en un vencedor. Y cuando llegue a la casa de Dios voy a cantar, pero con todo el corazón, con todas mis fuerzas, con mucho gozo, con mucho júbilo, porque ahora sí estoy entendiendo lo que es tener una buena vida de vencedor. Ahí me quedo. ¿Quiere ponerse aquí? Ahí me quedo hoy en usted. Pero mire, yo creo que usted entendió el mensaje, ¿verdad? Ustedes son inteligentes. Entendieron el tema. Bueno, póngase de pie, por favor. Dejemos que Dios nos dé una bendición de ministración más hoy. Levante sus manos. Miren, aprenda a cerrar sus ojos para que nada le interrumpa el estar en la presencia de Dios.